solamente quiero comentarles que el día domingo, este domingo que ya se aproxima, es su primera evaluación, ¿no? Todos los detalles que ustedes necesiten saber sobre la evaluación, no sé, se me ocurre detalles como ponderaciones, detalles como tengo que completar la plataforma, todos esos detallitos les van a dar a conocer desde la universidad en el transcurso de hoy y mañana para que ustedes sepan esos pequeños detalles que siempre interesan antes de dar la prueba. Sin embargo, para lenguaje van a entrar de la unidad número 1 a la unidad número 5, van a entrar preguntas sobre esos temas para la primera parte del examen el día domingo. ¿Ya? Se están elaborando las preguntas. Les dije ya en la anterior clase que todas las preguntas surgen de lo que estamos avanzando, de lo que estamos viendo. No hay preguntas ajenas o no va a haber preguntas ajenas a lo que no estamos viendo. Recuerden que ustedes no son el único grupo, son varios grupos que existen ya para la materia de lenguaje, son bastantes estudiantes. Entonces, todos los maestros de lenguaje estamos llevando los mismos contenidos, el mismo libro, no estamos cambiando bibliografía, ¿ya? El libro base, el libro sobre el cual nos estamos basando todos los maestros de lenguaje es precisamente el que ustedes ya tienen muchos, ¿no? En casa, el de la licenciada Arminda Lizondo es la autora, ¿no? Lenguaje, ese es el libro que se está llevando, son 11 unidades las que se están considerando, y bueno, las preguntas van a salir de ahí, ¿listo? De los temas que estamos viendo. Y a mí me alegra muchísimo que ustedes estén aprovechando el tiempo, ¿no? Practicando, trabajando, entrando a las clases, porque creo que es propicio aprovechar el tiempo en el tiempo exacto, en el tiempo correcto, ¿no? Si les han dedicado 1 hora y media para cada materia, ese es el tiempo correcto que deben dedicarle a cada materia que tienen ustedes que estudiar. ¿Listo? Eh, ya, vamos admitiendo un poquito más. Bueno, hoy vamos a revisar la tarea de la última tarea que se mandó sobre el tema el tema de la unidad 3, en realidad la unidad 3, la última parte, ya, morfología de la palabra, y vamos a ingresar al tema número 4 hoy, que tiene que ver con el sustantivo. Recuerden que en la última clasificación que se hizo sobre la morfología de la palabra, teníamos ya que analizar las 8 categorías que se vienen adelante, ¿no? Que tenemos 8 categorías de palabras que tenemos que analizar, comenzando por el sustantivo. Recuerden que todo esto ya ustedes lo han visto en colegio, en algún año de su tiempo de estudio en colegio, pero estamos aquí recordando, estamos reforzando, esa es la idea, ¿ya? No hay nada ajeno a lo que ustedes no hayan visto en tiempos de colegio. Todo se ha llevado, se ha visto. Puede haber una que otra cosita que no se ha visto en tiempos de colegio, pero aquí estamos para eso, para reforzar, para apoyar y fortalecer esos conocimientos que ustedes ya tenían en un principio. Si no los tenían, pues aquí los están viendo y conociendo, ¿no? Sin embargo, voy a hacer un último punto acá. Eh, en la unidad 1 solo tengo 20 participantes de los 45 que tengo inscritos para mi área, para el grupo en el que estamos, grupo A6, ¿ya? Tengo 45 inscritos, pero solo 20 participantes en plataforma, ¿ya? Para la unidad número 2, que era la acentuación, tengo 45 inscritos y solamente hay 14 personas que están participando en plataforma. Para la unidad número 3, esta que vamos a revisar hoy, tengo 45 inscritos y 3 en plataforma que han presentado sus actividades. Entonces, esto quiere decir que si este domingo es su evaluación, la universidad va a jalar todo eso antes de presentarles la evaluación. Va a jalar todo aquello para ver si han participado de la plataforma, si han participado de las clases, ¿no? Recuerden que aquí se generan las listas también en esta clase de Zoom. Así que completen la plataforma, por favor. Miren, en la unidad 1 son 45 y la mitad solamente ha trabajado en plataforma. En la unidad 2 tengo solo 14 participantes que han presentado, ¿ya? Así que suban sus actividades de la unidad 1 y 2 y la 3 ya hemos revisado las actividades y vamos a revisar la última de la unidad 3. Entonces, ya están revisadas las actividades conmigo. Tienen que subirlas para yo darles el check-in y que esté
aprobada en la plataforma al 100% su actividad, ¿ya? No se olviden, los dejo con esa recomendación antes de ingresar a la revisión de la tarea, a la última parte de la tarea de la unidad número 3. Bien, esta era la tarea. ¿Ya? Esta era la tarea. Así que vamos a ver cómo les ha ido en esta tareita. Es la última tarea de la unidad 3, ¿no? Es la segunda parte. Los dos últimos videos que hicimos, a eso se refiere esta tarea. Bien, aquí había en la número 1 decir o básicamente encontrar o ver la palabra que está resaltada con rojo, ¿ya? Contiene un sufijo apreciativo de tipo diminutivo, aumentativo, despectivo, superlativo. Hay que ver cuál de esos 4 tipos de sufijos aparecen dentro de estas palabras en rojo. Muy bien, la número 1 decía, la explicación que le dieron al chiquitín fue muy natural. ¿Qué tipo de sufijo contiene la palabra chiquitín? Diminutivo. Correcto. Muy bien. Diminutivo, ¿no? Chiquitín. No es que lo haga más chiquitito, ¿no? A una persona pequeña, sino que es una forma, una especie, ¿no? De alguna manera expresarnos en el lenguaje, ¿ya? Y todo aquello que haga referencia a tamaño, ¿no? O va a ser diminutivo o va a ser en algunos casos superlativo, ¿no? En este caso es diminutivo, chiquitín. Es un tejido suavísimo para vestir. ¿Qué tipo de sufijo apreciativo es? Aparece ahí. Aumentativo. A ver, ya. A ver, otro. ¿Quién más hizo diferente aumentativo? Aumentativo yo hice, Lisa. Ya. Ya, aquí les voy a hacer una corrección. Sí, puede trabajar como aumentativo, pero no se olviden que la terminación ísimo siempre va a ser superlativo. Es decir, sí, es un aumentativo, de eso no hay duda, pero no se olviden que la terminación ísimo y la terminación érrimo siempre van a trabajar o van a funcionar como superlativos. ¿Qué quiere decir eso? Que en esa es el último nivel que alcanzan las palabras usando ísimo o érrimo. Después de ísimo o érrimo, no hay otro nivel superior a eso, ¿ya? Es el último nivel que pueden alcanzar en grados estas palabras. Entonces, suavísimo, feísimo, gordísimo, ¿no? Amplísimo, ya son palabras que han alcanzado el máximo nivel en grados, por lo tanto funcionan como superlativos, ¿ya? Los aumentativos son un nivel menos al superlativo. Por eso es que estas palabras pueden funcionar como aumentativos, pero como están indicando el grado máximo, entonces funcionan como superlativos, ¿ya? Todas las palabras acabadas en ísimo o en érrimo son superlativos. Tienen un sufijo de tipo superlativo. El aumentativo queda en un nivel menos, ¿ya? Un nivel menos de los superlativos. Bien, las tentaciones pasajeras del ladronzuelo quedaron impunes. Ladronzuelo, ¿qué tipo de sufijo tiene? Diminutivo despectivo. Exacto, exacto, ¿no? Es un de tipo despectivo, ¿no? Recuerden que todas las palabras que tengan esta terminación huelo, ¿no? O huela, no es tan agradable al oído o de alguna manera cuando tú pronuncias estas palabras se está ofendiendo a una persona o se está ofendiendo a quien se lo está diciendo, ¿ya? Por ejemplo, ladronzuelo, hombrezuelo, mujerzuela, ¿no? Son palabras que contienen un sufijo despectivo, que de alguna manera van a ofenderte cuando escuches, ¿no? Entonces yo les decía ya en el tema cuando lo avanzábamos, hay maneras, ¿no? Que sin necesidad de que usemos malas palabras en nuestro lenguaje, podemos ofender aplicando ciertos sufijos, ¿no? Despectivos en las palabras que usemos. Para quien maneja el lenguaje, el que le digan una palabra con estas terminaciones es muy, muy ofensivo, ¿no? Bien, 4. La carencia de esta emoción lo hizo muy respondón. ¿Qué tipo de sufijo aparece en respondón?
Aumentativo. Ya, Aumentativo. Efectivo. ya. Recuerden que las terminaciones on, ¿no? Trabajan o funcionan como aumentativos. Cuando hablamos de responder, responde mucho a su madre, ¿no? Ahí estamos usando el verbo o la palabra responder en su forma simple. Pero ya cuando usamos la palabra respondón, ¿no? Estamos poniéndole intensidad a la palabra y como que estamos agrandando la escena. Es decir, es como cuando dicen, no, se quiere ahogar en un vaso de agua, ¿no? Entonces estamos agrandando la escena. Generalmente usamos los aumentativos cuando estamos muy estamos muy sulfúricos, muy enojados y tratamos de hacer que la escena se vea demasiado exagerada y es ahí donde usamos los aumentativos, ¿no? Entonces, tu hijo es muy respondón cuando la mamá se queja con papá de que el hijo le responde mucho, ¿no? Entonces, ahí usamos este tipo de sufijos, respondón, o cuando queremos de alguna manera, ya les dije hace un momento, agrandar una acción, ¿no? Gordinflón, por ejemplo, ¿no? Tratando de ofender con más ahínco a la otra persona, con mayor agresividad en la palabra, ¿no? Entonces ahí entran los aumentativos, ¿sí? En este caso sí, es un aumentativo y por ahí me dijeron despectivo. Sí, de alguna manera decirle respondón a alguien ya es despectivo, ¿no? Bien. 5. Tiene miedo a que le den más rabietas. ¿Qué tipo de sufijo encontramos en rabietas? Diminutivo. Bien. Es diminutivo, ¿no? Eh, rabietas es hacer que la rabia se vea más chiquitita. Así es. O sea, no se aplica tanto la lógica en este tipo de sufijos apreciativos por una sencilla razón, porque estas formas las usamos cuando hablamos y va a depender de nuestros estados de ánimos y las situaciones en que nos encontremos para poder usar estos apreciativos, estos sufijos de tipo apreciativos. Y no es que la rabia se haga más chiquitita, solamente es como de alguna manera que esa situación que se está viviendo, o dice, ¿no? Tiene miedo a que le den más rabietas. Por no decir tiene miedo a que le dé más rabia, ¿no? Lo hace como que más apreciable la situación, ¿no? Más llevadero ese momento que se está expresando en esa situación. ¿Listo? Entonces es un diminutivo. Rabietas es como achicar la rabia, pero no se está achicando nada en realidad porque la rabia no se puede engrandecer ni achicar, ¿no? Entonces, sin embargo, se usan estos sufijos diminutivos en el lenguaje hablado para de alguna manera suavizar el momento, suavizar la situación, ¿ya? Bien, un hombre patilludo salió premiado en el sorteo. Patilludo, ¿qué tipo de sufijo tiene? Udo. Sí, es udo. Despectivo. Bien, bien, es udo el sufijo correctísimo y es despectivo, ¿no? Sí. Patilludo. También puede significar, o sea, patilludo que está en otras palabras con demasiada patilla y sobresaliendo, ¿no? Entonces, ahí están, es un sufijo despectivo, ¿ya? Y en algunos otros casos, recuerden que va a ser aumentativo, ¿no? Porque recuerden que hay sufijos apreciativos que van a funcionar en algunos momentos de una manera y en otros momentos de otra forma. Si yo aplico bigotudo, ¿no? Barbudo, es que tiene abundancia, ¿no? Mucho, ¿ya? En esos otros casos. 7. Los hospitales recibieron nuevas camillas, perdón, para la gestión. Camillas, ¿qué tipo de sufijo apreciativo tiene? Es diminutivo. ¿Por qué? Porque illas es el sufijo, ¿ya? De cama. De cama viene camilla. Se supone que las camillas son mucho más pequeñas que las camas. Aquí sí se aplica el tamaño. Las camillas son mucho más pequeñas que las camas. Entonces, aquí tienen, es un diminutivo. Es el diminutivo de cama, ¿ya?
8. Parece que se compró un martillazo con precio de oferta. Martillazo. Aumentativo. Aumentativo. Sí, es aumentativo. Ok, martillazo, haciendo referencia a un martillo espectacular, es decir, se compró un super martillo, un martillo ideal, un martillo que no se encuentra fácilmente, a eso se refiere acá martillazo, ¿no? No es que dio un golpe con el martillo. En otras situaciones sí se refiere a un golpe, aquí no, aquí se refiere a un martillo único en su especie, en su género, ¿no? Muy bien, 9. Su hijo es tan grandote como su padre. Aumentativo. Aumentativo. Y aquí es aumentativo. Excelente. Grandote, ¿no? Ese está sencillo. 10. A lo lejos se veía como si fuera una casucha abandonada. Despectivo. Excelente. Estos son sencillos de identificar, ¿no? Casucha siempre va a ser despectivo, ¿ya? Siempre. No va a tener otro tipo de tinte. Casucha. Ok, ahí están. Siempre que les venga, seguramente les va a salir una pregunta de este tipo en su examen, ¿ya? Siempre váyanse a la situación en que ustedes usarían este tipo de sufijos apreciativos cuando hablan, ¿ya? Siempre practiquen llevándolo al plano hablado, no en el plano escrito, porque en el plano escrito no se puede diferenciar muy bien muchas veces, ¿ya? Por ejemplo, si yo le dio un manazo, ahí aso está funcionando como golpe, ¿no? Es aumentativo, porque de alguna manera está haciendo más grande la acción, es una acción engrandecida, ¿sí? Entonces siempre llévenlo al plano del lenguaje hablado y no se queden netamente en el plano escrito, porque si ustedes se quedan mirando la oración, muchas veces van a perder un poco de tiempito analizándola de forma escrita. Siempre trasladenla cómo sería en el plano hablado para cómo sería la situación en ese plano hablado, ¿ya? Es mucho más sencillo analizarlo en el plano hablado que dejarlo en el plano escrito, ¿ya? Sin embargo, ahí están, existen los diminutivos, los aumentativos, los despectivos y los superlativos. Los diminutivos empequeñecen o hacen más pequeña una situación, ¿ya? O hacen más pequeño un objeto. Esa es la función de los diminutivos. Los aumentativos engrandecen una acción o como quien dice, engrandecen el show, ¿ya? De una acción real, o puede también engrandecer un objeto, ¿ya? Martillazo, por ejemplo, ¿no? Va a funcionar como no es que el objeto sea más grande, sino que de alguna manera está poniendo un énfasis en la cosa, en el objeto al cual se está refiriendo, ¿ya? Y despectivo, siempre va a ser ofensivo cuando usemos estas palabras van a ofender, van a tener la función de ofender. Mientras que los superlativos son el último grado al que pueden llegar las palabras. Después de los superlativos no hay otro grado, ¿ya? Por ejemplo, feo es el primer grado, ¿no? Feíto, ya estoy achicando estoy suavizando la palabra, ¿no? Por no ofender, digo feíto. Lo estoy haciendo diminutivo. Pero si ya digo feísimo, después de feísimo ya no hay otro nivel. Es decir, no puede existir una persona en grado de fealdad mucho más superior a feísimo. Ese es el último nivel, ¿sí? A eso nos referimos con superlativos. Y recuerden que hay dos terminaciones, ísimo y érrimo, ¿ya? Muy bien. Aquí en la 2 había que resaltar el prefijo y decir si la palabra contiene un sufijo apreciativo o un sufijo flexivo. Ya. Amorcito. Ito es el sufijo acá y es apreciativo porque de alguna manera está suavizando o haciendo más pequeña la acción, ¿no? Árboles. ¿Cómo analizaron árboles? Ese es el sufijo. ¿Es flexivo o es apreciativo? Flexivo. Sí, es flexivo. Muy bien. Recuerden que los sufijos flexivos hacen referencia a la marca de género y número. Género femenino, género masculino, número singular y número plural, ¿sí? Mientras que los apreciativos hacen referencia a lo que acabamos de ver aquí arriba, diminutivo, aumentativo, despectivo, superlativo, ¿ya? Blanquísimo. Aquí el sufijo es ísimo.
Por lo tanto, es sufijo apreciativo o flexivo. Apreciativo. Muy bien. Apreciativo. Ísimo es la marca de superlativo, ¿no? Confiaría. Aquí. Aquí. Apreciativo también. A ver. Ahí está. Es el verbo confiar. Yo confío, tú confías, él confía, nosotros confiamos, ¿no? Yo confiaría, yo confiaré, ¿ya? Este es un sufijo flexivo. Recuerden que las terminaciones de los verbos marcan si el verbo, marcan el tiempo del verbo, marcan el aspecto del verbo, ¿no? No se olviden. Hay ciertos detalles que en los verbos se van a marcar con la última o con la terminación que tengan. Y esos sufijos también se llaman sufijos flexivos, ¿ya? Recuerden, no solo se aplica al género y número en una palabra, sino que cuando estamos hablando de un verbo, ya cuando estamos viendo un verbo, el sufijo flexivo se aplica a la última parte o a la terminación de un verbo y que va a marcar tiempo, pasado, presente, futuro, aspecto perfecto o, perdón, claro, aspecto perfectivo o imperfectivo, ¿ya? El modo, indicativo, subjuntivo, imperativo, todo eso va a aparecer en la última marca, ¿ya? Bien, sigamos. Medallón. On es el sufijo. ¿Qué tipo de sufijo es? Apreciativo. Sí, este es apreciativo. Se supone que es de tipo, aquí está, aumentativo, porque es de medalla, medallón, ¿no? Negra, negra, la A es el sufijo, por lo tanto, ¿qué tipo de sufijo es? Flexivo. Flexivo. ¿Por qué? Porque indica género, ¿no? Negra, negro. Puede cambiar de género femenino a masculino, ¿sí? Muy bien. Callejuela. Ahí está el sufijo. Apreciativo. Muy bien, es un sufijo apreciativo, ¿ya? Apreciativo. Es apreciativo de tipo despectivo, ¿no? Huela. Sí. Bien, aquí otra vez sale dormiría. Es un verbo, por lo tanto dijimos que todos los verbos, sus terminaciones, sus sufijos de terminación van a ser siempre flexivos porque me van a indicar tiempo, ¿no? Pasado, presente, futuro por un lado, modo, indicativo, subjuntivo, imperativo, aspecto perfectivo, imperfectivo, ¿no? Entonces, ahí está. Ladronzuelo. Apreciativo. Sí, es apreciativo de tipo despectivo, ¿no? Llegaban. Ahí está el sufijo. Sí, es Flexivo. flexivo, muy bien. Es flexivo. Otra vez, aban es la terminación de un verbo, ¿no? Ellos llegaban. Entonces ahí hay una terminación que te va a marcar muchos aspectos del verbo. Organizó. Ese es el sufijo. Es un verbo. Flexivo también. Muy bien, es flexivo. Ok. Regordete. Apreciativo. Sí. Ok, ahí está. Entonces, se van a dividir en dos tipos de sufijos. Aquí pueden colocarles una trampita que es el sufijo flexivo de un verbo, ¿no? No se olviden, cuando encuentren un verbo conjugado, siempre la terminación, el sufijo siempre va a ser sufijo flexivo, ¿ya? Porque va a indicar ciertos aspectos de ese verbo, al igual que en un sustantivo, la terminación singular o plural va a estar marcada por un sufijo flexivo. ¿Ya? Muy bien. 3. Identifique cuáles palabras son variables y cuáles son invariables. A ver, así es invariable porque no acepta ninguna otra, ningún morfema en su estructura. Siempre va a aparecer de esa manera esta palabra. Por lo tanto, así es invariable. Apenas, variable, invariable. Ajá. Es invariable, ¿no?
porque no existe apenas. Siempre va a estar la palabra apenas así, tal cual. Aparezca donde aparezca en cualquier tipo de estructuras, la palabra apenas siempre va a existir de esa manera. No va a aceptar ni prefijo ni sufijo en su estructura, por eso es invariable. 2. La palabra 2. Invariable. Sí, es invariable. Los números nunca van a aceptar ni prefijo ni sufijo en su estructura. Siempre van a ser invariables, ¿no? Puedes decir en cualquier parte de la oración que tú pongas esta palabra, siempre va a aparecer de la misma manera. Lee. Esta sí es variable, porque es un verbo. Yo leo, tú lees, él lee, ella lee, nosotros leemos. ¿Se dan cuenta? Varía en su estructura, ¿ok? Células. Invariable. ¿Puedo decir la célula o las células? ¿Puedo? Sí. Sí, puedo. Por lo tanto, es variable. ¿Ya? La célula, las células, ¿no? Es variable. Cambia su estructura. También puedo cambiar acá a celulitis. ¿Se dan cuenta? Acepta morfemas. ¿Listo? Acepta morfemas. Hoy, la palabra hoy, variable, invariable. Invariable. Invariable, de eso no lo duden. ¿Ya? Siempre van a escribir la palabra hoy tal cual está. No Hoy. va a, de ninguna manera, ¿ya? No va a variar su estructura, ¿ya? No va a variar. En donde lo coloquen no va a variar. Jugoso. Variable. Variable. Sí, es variable, ¿ya? Porque viene de jugo, ¿no? Viene de jugo y de ahí sale jugoso. Por lo tanto, acepta sufijo en su estructura. Mar. Variable. Sí, es variable porque va a aceptar en su estructura prefijos, ¿no? Por ejemplo, marítimo, ¿no? Va a aceptar también marino, ¿no? Entonces, fíjense, es de tipo variable, ¿no? Ya, ahora lo acomodamos esto. Entonces, sigamos con la número 9. Más. Variable, invariable. 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 No va a aceptar ningún No. otro tipo de sufijo o No. prefijo en su estructura. Panes. Variable. Panes es variable, ¿no? Panes es variable. No se olviden, variable. Porque viene de pan y al aceptar la pluralización ya es variable. Siempre. Invariable. Sí, es invariable. No va a no existe la palabra siempre, ¿no? No. Siempre va a aparecer como está. Siempre, ¿ya? Muy bien. Sigamos. Libro. Variable. Variable. Porque de libro puede salir librería, ¿no? Librote. Entonces es variable. Esto es sencillo de identificar si la palabra es variable o invariable. Ustedes lo único que tienen que hacer, si estuvieran en la prueba y les sale una pregunta de este tipo, lo único que tienen que hacer es ver si la palabra aceptaría un morfema sufijo o un morfema prefijo. Si no acepta nada, entonces es invariable. Y si acepta cambiar la palabra, modificar a una nueva, entonces es de tipo variable. Por ejemplo, si yo tengo libro y puedo decir del libro librería, ¿no? Librero, librote, libros, puedo cambiarlo a plural la palabra, entonces es variable. Pero, por ejemplo, si tengo la palabra siempre, no puedo decir siempre, entonces, si no me acepta el plural, inmediatamente ya es una palabra invariable. ¿Listo? Ese es el jueguito que tienen que hacer ustedes siempre en el análisis. Número 4. Hay que decir aquí si la palabra es compuesta o parasintética. Por ejemplo, antesala es una palabra compuesta por las palabras ante y sala y te da una tercera que es antesala, ¿no? Previo a llegar a la sala, eso quiere decir. Entonces tenemos ahí una palabra compuesta por dos tipos de. En este caso tenemos un prefijo raíz que es ante y la palabra sala, ¿no? Bien, veamos autodeterminación.
Auto, prefijo. Y acción, sufijo. ¿Qué tipo de palabra, por lo tanto, es esta? ¿Compuesta o parasintética? Compuesta. Parasintética. Bien, es Mm. parasintética. Ajá, te gané. Recuerden por qué. Las compuestas no necesariamente, las compuestas van a estar de alguna manera formadas por dos palabras, ¿no? Estas palabras pueden ser dos palabras simples en algunos casos, o en algunos otros casos puede ser un prefijo más una palabra simple, o puede ser un sufijo más una palabra simple. El detalle es que usa solo dos elementos, por eso son compuestas, mientras que las parasintéticas van a usar obligatoriamente tres elementos en su estructura, ¿sí? Un prefijo, una raíz o lexema y un sufijo. Aquí está, prefijo auto, determina, hasta la N es el lexema o la raíz y acción es el sufijo. Por lo tanto es parasintética porque tiene tres elementos en su estructura, ¿ya? Cuando encuentren ustedes en su examen un tipo de pregunta así, no lo olviden. Tres elementos que encuentren dentro de una palabra es parasintética, ¿ya? Bien. Avinagrado. ¿Qué tipo de palabra es? A, prefijo. Bien. Vino viene de vino, ¿no? Perdón, vamos a marcarlo con otro colorcito. Y aquí tienen la otra ya. Por lo tanto, tiene tres elementos, ¿ya? Avinagrar o avinagrado. Entonces es parasintética, ¿ya? Cabizbajo. Ahí tienen una. Cabizbajo. Bien, tiene dos elementos, entonces compuesta. Compuesta, correcto. Compraventa. Ahí tiene el primer elemento y el segundo es venta. Compuesta. Muy bien, vamos bien. Girasol. Compuesta. Correcto. Ahí tiene el primer compuesto que es girar más sol, girasol. Por lo tanto es una compuesta. Hazme reír. Correcto, es compuesta. A ver, hazme es el verbo hacer, ¿no? Pegado a un pronombre átono, ¿no? Y reír es el otro compuesto, ¿ya? Por lo tanto, es compuesta. ¿Ya? Bien. Hojalata. Tienen hoja y tienen lata. Compuesto. Hojalatero. Hoja, ahora sí, miren, hoja es tu primer compuesto. Lata, ahí está, lat, exacto, y ero es el sufijo. Por lo tanto, si tiene tres elementos, Parasintética. parasintética. Muy bien. Hispanohablante. Compuesta. Hablante. Ahí está, hispano. Hablante, dos palabras. Hispano. Ante. Exacto, ¿no? Hablar, hablamos, hablaré. La raíz entonces es de hablar. Y ante es el sufijo. Por lo tanto, tiene tres elementos y es Parasintética. muy bien. Así se forman las parasintéticas, ¿ya? Entonces, recuerden acá, la clave es, palabras compuestas van a tener dos elementos siempre en su estructura. Dos, solo dos. Y las parasintéticas van a tener tres elementos en su estructura. Tres, ¿ya? Siempre tres. Ahí está. Bien, pasemos a las 5. A continuación encontrarás, dice, parejas de palabras. He estado revisando los foros. Aquí voy a hacer un puntito. He estado revisando los foros y me estoy dando cuenta que tienen que aprender a leer preguntas, a entender las preguntas o a entender las órdenes. En sus exámenes siempre la clave está en que tú entiendas bien la pregunta, ¿ya? Aquí, por ejemplo, dice a continuación encontrarás parejas de palabras. Te vas a encontrar dos palabras en cada inciso o en cada número.
diga qué relación semántica establece esa pareja de palabras. Es decir, las dos palabras, qué relación de significado o relación semántica tienen. Esta relación puede ser de tipo antónimo o de tipo sinónimo. Entonces, tienes que ver y leer las dos palabras y ver si estas palabras tienen una relación de sinonimia o de antonimia. Nada más te está pidiendo la pregunta, ¿ya? Entonces, concéntrate en la pareja de palabras. Por ejemplo, bondadoso y benévolo. Benévolo y bondadoso vienen las dos de la raíz bueno, de ser bueno. Entonces, ambas están hablando de lo mismo, de bondad, ¿no? De bueno, bondadoso y benévolo. Por lo tanto, benévolo y bondadoso se manejan como sinónimos, ¿ya? Porque las dos hacen referencia a bondad, a generosidad, a bueno, las dos. Ahora, vamos a comprar y vender. Esa pareja, comprar y vender, ¿son antónimos o son sinónimos? Son antónimos porque comprar se opone a vender, ¿sí? Es opuesto a vender. Vender y comprar son dos acciones opuestas. No hacen referencia a lo mismo, ¿sí? Son dos acciones opuestas como día y noche, ¿no? Como blanco y negro. Entonces, comprar y vender son opuestas. Y todos los términos opuestos son antónimos, ¿ok? A eso vamos. Deudor y acreedor. Estas dos palabras, ¿son sinónimos o son antónimos? ¿Antónimos? Sí, excelente. Son antónimos porque el deudor es una persona que debe y el acreedor es una persona que presta dinero. Es lo contrario a deudor, ¿no? Entonces ahí están. Acreedor y deudor son antónimos porque son acciones diferentes que ejecutan cada persona. ¿Ok? Bien. Dilapidar, ahorrar. ¿Son antónimos o son sinónimos? Dilapidar y ahorrar. Sí. Son antónimos. ¿Saben qué es dilapidar? Es derrochar, es gastar. ¿Ya? Eso es dilapidar, gastar, derrochar dinero. Por lo tanto, se opone a ahorrar, ¿no? Gastar es opuesto a ahorrar, dilapidar es opuesto a ahorrar. Entonces, son antónimos porque son acciones opuestas. Bien, casa y vivienda son dos palabras. Bien, son sinónimos. Ah, ya. ¿Qué pasa si aquí te pusieran en el examen, y esto es tramposo para los estudiantes, les ponen casa, edificio? No se olviden, todo lugar donde se pueda habitar se considera casa, se considera vivienda, ¿ya? Donde se pueda habitar o vivir. Entonces, si te ponen casa, edificio, son sinónimos, ¿ya? Son sinónimos, no lo duden de eso. ¿Ok? Y generalmente te van a poner en estos exámenes así términos que, ay, digamos, ¿no? Ahora, ¿qué hago? ¿Esto qué es? Por ejemplo, dilapidar, sé que para muchos ha sido un término nuevo, ¿no? Ahora ya saben que eso es despilfarrar o gastar a lo loco el dinero, ¿ya? Entonces, cuídense de esos términos tramposos que les colocan en este tipo de pruebas. Ok. Legal y lícito. ¿Qué tipo de palabras son? Antónimos. Antónimo. Bien. Antónimos. Porque lo legal se opone a lo ilícito, ¿no? Así de sencillo. Lóbrego, sombrío. ¿Los agarré? A ver, lóbrego, sombrío. ¿Qué tipo de palabras son? ¿Sinónimos? Sí, son sinónimos, muy bien. Son sinónimos. Lóbrego es así un lugar desolado, un lugar triste, un lugar que no tiene chiste, que no tiene emoción. Eso es lóbrego, ¿no? Y sombrío también. Sombrío es un momento de tristeza, es un momento desolado, ¿no? Entonces ahí está. Ambos son sinónimos, son palabras sinónimas, ¿ya? Salvaje y vandálico. Antónimos. A ver, son sinónimos. Sinónimo. Sí. Por ejemplo, un vándalo, una persona que es vandálica es destructora, destruye. Y los salvajes, ¿qué hacen? Destruir también las cosas. Entonces son sinónimos, ¿ya? Recurran siempre al significado para identificar qué tipo de palabras son. Y les aseguro que les va a venir este tipo de palabras en sus exámenes, ¿ya? Sinónimos y antónimos son preguntas seguras en una prueba,
Ya es raro que no te salgan. Entonces, aquí identifiquen bien, deténganse a pensar en el significado de la palabra para poder identificar si es sinónimo o antónimo. Macho, hembra. Sinónimo. Sinónimo. Antónimo. Antónimo. Bien. Sinónimo. Ok, antónimos. Ah, Macho, macho, digamos hombre, vamos a ponerlo ahí. Hembra, mujer. Si lo entienden mejor con hombre y mujer. El hombre es opuesto a la mujer, ¿no? En género, ¿sí? En sexo. homosexual. Lo mismo, exacto, en sexo. Lo mismo macho-hembra. Son opuestos, ¿no? Son opuestos, ¿ya? Son opuestos. Sinónimo. Bien. Maestro, profesor, eso está fácil. Sinónimo. Son sinónimos, ¿no? Maestro, profesor, ¿no? Y hay otros términos más que se pueden ampliar, usar para hacer referencia a alguien que enseña, ¿ya? Bien. Tengan mucho cuidado en los términos, ¿ya? No creo, bueno, no sé cómo irá a hacer su prueba todavía, si irá a ser presencial o virtual, pero tengan mucho cuidado en el manejo de la terminología. Aquí sí es importante que ustedes, aquí sí les sirve mucho el hecho de que hayan leído libros en el colegio, o lean en su vida diaria, por lo menos el periódico, libros, historietas, ¿no? Porque ahí es donde se aprenden estos términos, palabras, significados de palabras. Los que hacen crucigramas, ¿no? Manejan bastante esta parte de sinónimos, antónimos. Para eso sirven los crucigramas también, el trabajarlos o el hacerlos, ¿ya? Bien, 6. Aquí otra vez nos vamos a encontrar parejas de palabras y hay que decir la relación semántica, si son homónimos o son parónimos. Ahora, recuerden, los homónimos son palabras idénticas, ¿ya? ¿En qué? Idénticas en escritura, en la forma de escribir, se parecen, pero en significado son diferentes. Y los parónimos suenan parecido, aunque se alteren una letra en su estructura, ¿ya? Y los significados también son diferentes. Por ejemplo, absolver y absorber, fíjense que hay una variación de una sola letra, ¿no? La R y la L. Por lo tanto, estos son parónimos. ¿Por qué? Porque significan distintas cosas, ambas palabras, y de alguna manera hay una alteración en su estructura en una sola letra. Entonces son parónimos. Cerebro y celebro, ¿qué tipo de palabras son? Sí, son parónimos, no lo duden. Hay solo una alteración en la estructura de la palabra. Más y más. Homónimos. Estos son homónimos, muy bien. Estos son homónimos porque se escriben idénticos, ¿ya? Idénticos están escritos, solamente hay una tilde de variación, pero eso no cuenta en este caso y sus significados son distintos. Ya los vimos en dos temas atrás esto. As y as. Homónimos. Homónimos también. A ver, Parónimos. estos son parónimos. Hay una variación de una letra acá, fíjense, la Z y la S, ¿no? Hay una variación de una letra. Hasta y hasta. Parónimos. Sí, son parónimos. Hay una variación ahí de una letra, la H, ¿no? En la una aparece y en la otra no. Cuando hay una variación de una letra, siempre van a ser parónimos, ¿ya? Salta y sarta. Parónimos. Parónimos. Muy bien. Sí y sí. Homónimos. Bien, son homónimos. Correcto. Aptitud y actitud. Parónimos. Parónimos. Muy bien. Mi y mi. Homónimos. Homónimos. Ajá. T y T. Homónimo. Homónimos. Correcto. Muy bien. Así de sencillo estuvo el práctico. Bueno, espero que lo hayan hecho de verdad. No estoy, como les dije hace ya unas 2 clases atrás, junto a ustedes. No estamos en clases presenciales, porque si fuesen clases presenciales, esto tendrían que presentarme todas las clases, ¿no?
pero estamos de manera virtual y estoy haciéndole seguimiento a través de la plataforma y por eso les hago aquí les vuelvo a recalcar, suban a la plataforma sus trabajos, ¿ya? Para que yo les dé el check-in y les dé el visto bueno y eso se vaya completando su círculo de porcentaje de la plataforma. ¿Listo? Más que por cumplirme a mí, es para que ustedes reflexionen y de alguna manera refuercen lo que estamos viendo. El bien es para ustedes, el beneficio es para ustedes, no para mí, no para la universidad, porque nosotros, bueno, yo ya esto lo aprendí, ya lo sé, ¿no? En cambio, ustedes son los que necesitan ampliar sus conocimientos para llegar al examen y de ahí tenerlos como conocimientos propios para ustedes, ¿no? Entonces, hagan los trabajos para ustedes, para que ustedes aprendan. Esa es la idea, ¿ya? Esa es la idea. Muy bien, ahí está la tarea. Sí, escucho. El método que vamos a ver en el examen, supongo que nos van a decir en el grupo, ¿no? Sí, todo eso está a cargo de la universidad. Ya les van a comunicar todo referido al examen. Van a sacar, creo que un comunicado para que ustedes estén al tanto, porque este domingo ya es su primera prueba, ¿no? La primera. Van a entrar ahí por si acaso de los temas 1 al 5. Hoy hemos cerrado el tema 3 con esta revisión. Comenzamos el 4 y hasta el sábado terminamos el tema 5, ¿ya? Pero todo lo demás referido a metodología, referido a todo lo que implica metodología, ¿no? Tiempo del examen, ponderación del examen, tipo de, va a ser a distancia, perdón, va a ser virtual o va a ser presencial, todo eso les van a indicar de parte de la universidad. ¿Listo? Así que tengamos paciencia porque a nosotros también nos van a dar ciertas indicaciones como maestros para ese día. Ya, Liz. Gracias. Ok, me alegra mucho que estén pendientes y me alegra mucho que estén preocupados por la prueba, aunque ya les he dicho, las pruebas es solamente sentarse un día antes, relájense antes de su prueba. Ir a una prueba estresado y tenso no es bueno, ya, se los digo por experiencia, siempre hay que estar relajado en una prueba y leer bien las preguntas, entender la pregunta y proceder a elegir la opción. ¿Ya? Es mi consejo más certero que les puedo dar para dar una prueba. En mi vida he dado muchísimas pruebas y por eso me atrevo a darles este consejo. Muy bien. Entremos ahora a nuestro nuevo tema. Quedamos en que en el tema 3, morfología de la palabra, quedamos en que hay una clasificación que se hace de las palabras, ¿no? Que tenía que ver con la función que cumplen dentro de una oración muchas veces, ¿no? Y dijimos que las palabras podían clasificarse en sustantivos, adjetivos, verbos, pronombres, artículos, adverbios, ¿no? Y así sucesivamente en 8 categorías. De aquí en adelante vamos a ver esas 8 categorías para que queden bien claritas y a cualquier carrera que ustedes vayan, una vez aprobando la prueba, no vayan en blanco, sino conozcan todo esto ya y sus primeras materias no sean tan complicadas de vencerlas, ¿no? Esa es la idea, para que vean que los cursos preuniversitarios no solo les van a ayudar a ingresar a la universidad, sino a que su primer año, su primer semestre no sea tan complicado en la universidad, porque llegar a la universidad y adaptarse a todo lo que tiene la universidad cuesta un poquito, porque es algo nuevo para ustedes, ¿no? Como estudiantes de colegio que van a la universidad, ya es algo nuevo. Entonces, la adaptación más todo lo que se lleva en su primer semestre, su primer año, a veces es complicadito y terminamos reprobando. Entonces, todos estos cursos les van a servir para apoyarse en su primer semestre o su primer año de alguna manera. ¿Ya? Bien, entonces, tienen la unidad número 4 que titula el sustantivo. Un tema que también lo han visto en colegio en alguno de sus años que han pasado, pero estamos aquí para reforzar y recordar todo aquello que ustedes han visto en algún momento de su tiempo de estudio en el colegio. ¿Ok? Primera parte del sustantivo, número 1. ¿Qué es el sustantivo? Muchos lo conocen también al sustantivo como nombre. Así que nombre o sustantivo es lo mismo, ¿ya? Es una categoría gramatical. ¿Eso qué quiere decir? Que es una clase de palabras que sirve para denominar. Ojo, denominar significa nombrar, ¿ya? También se puede decir denominar o nombrar. Por ejemplo, podemos nombrar personas, animales,
cosas concretas o ideas abstractas a través de un sustantivo. Por lo tanto, son unidades de pensamiento autónomas. ¿Qué quiere decir? Que tienen su propio significado, ¿ya? El sustantivo tiene su propio significado y reciben directamente la acción del verbo. Es decir, el sustantivo siempre va a recibir la acción del verbo. En otras palabras, lo que el verbo marque es lo que el sustantivo está haciendo. Así de sencillo, ¿ya? Y también va a admitir acompañantes. Es decir, el sustantivo siempre va a tener un acompañante clásico, un acompañante natural y normal dentro de su estructura. Por ejemplo, el artículo el artículo la, el artículo los, las, lo, ya siempre van a acompañar a un sustantivo. ¿Listo? Siempre van a acompañar a un sustantivo estos artículos. Además puede ir acompañados de otros determinantes, ¿ya? Por ejemplo, un, una, unos son determinantes. Tú, los adjetivos son determinantes también, ¿ya? Y por otra parte, los adjetivos calificativos también pueden acompañar a un sustantivo. Y siempre van a concordar en género y número. Esos son los sustantivos. Ahora te presento un pequeño ejemplo. Rosa sacó al loro de la jaula y lo puso en libertad. En este enunciado podemos apreciar 4 sustantivos que están marcados con rojo. Rosa hace referencia a una persona. Loro hace referencia a un animal. Jaula es una cosa concreta, un objeto concreto. Y libertad es una idea abstracta. Por lo tanto, un sustantivo te permite expresar o te permite de alguna manera identificar o nombrar personas, animales, cosas concretas o ideas abstractas. Ideas que no se pueden, ideas que solo están en tu mente, que no se pueden materializar. ¿Listo? Entonces ahí están. En un solo enunciado les he presentado las 4 formas que puede denominar un sustantivo. Sigamos. Morfología del sustantivo. Desde el punto de vista morfológico, o sea, su forma, su estructura, el sustantivo es una palabra variable en la que generalmente se combinan un lexema más un morfema sufijo de género, masculino y femenino, ya lo hemos visto, y un morfema sufijo de número, singular y plural. Es decir, dentro de la morfología del sustantivo, dentro de su estructura, vamos a poder añadirle ciertos sufijos, ¿ya? Y en este caso va a ser un sufijo que te marque género y número en el género masculino y femenino para ver si el sustantivo pertenece a masculino o femenino y el número para ver si el sustantivo está en singular o en plural. Esos son los 2 morfemas que te va a aceptar el sustantivo, aparte de los otros morfemas que ya hemos visto en la estructura de las palabras, ¿no? Por ejemplo, tengo aquí la palabra gatos y gatos va a estar dividida en 3 elementos. Por ejemplo, gat, que es el lexema o la raíz, no se olviden de eso, o que viene a ser el morfema de género masculino y s, o la S, la terminación en S, que va a ser el morfema de número, en este caso plural, ¿ya? En este caso plural. En cambio, amigas tiene amig, el lexema o la raíz, el morfema de género A, en este caso género femenino, y el morfema de número, sufijo de número, S, que en este caso va a ser el plural. Y tenemos amigas. ¿Se dan cuenta que estamos yendo ya de a poquito entrando a analizar más a profundidad cada palabra? De eso se trata el lenguaje, que de a poquito te vayas adentrando más y más a profundidad en el análisis de las palabras. Entonces, cuando hablemos de sustantivos, vamos a tener que un sustantivo puede admitir morfema de género y morfema sufijo de género y morfema sufijo de número. ¿Ok? Ahí están. Entonces, gat, amig son lexemas. En gato, la O es morfema de género masculino. En amiga, la A es morfema de género femenino. Y la S al final es el morfema sufijo de número plural. Si no existiera el morfema de número plural, entonces no hay ningún problema, ya sabemos que es singular. En español es sencillo diferenciar el singular del plural en ese sentido. Sigamos.
El sustantivo, al ser una palabra variable, está sujeta siempre a modificaciones en su forma o en el interior de su estructura. Por ejemplo, un sustantivo siempre va a estar sujeto a modificar su estructura, dependiendo qué prefijo o qué sufijo le añado. Por ejemplo, la raíz la raíz de gato es gat. A gat le puedo añadir gatuno, gatito, gatúbela y la raíz se va a mantener. Sin embargo, se pueden generar nuevas palabras añadiéndole prefijos o sufijos. Lo mismo pasa en el caso de amiga. Amig es el lexema o la raíz y fíjense, se le puede añadir amigable, amigazo, amiguito y se pueden seguir construyendo nuevas palabras en base a ese morfema o lexema del sustantivo, ¿no? Entonces, por ese motivo, un sustantivo es variable. Puede variar su estructura dependiendo si le añado prefijos o sufijos. Puedo añadir o formar nuevas palabras. Sin embargo, no todo sustantivo está dotado de un lexema, ¿ya? Ojo, el lexema recuerden que es la raíz de una palabra, ¿ya? Pero te estoy ahora diciendo que no todos los sustantivos están dotados de un lexema. No todos tienen un lexema porque hay sustantivos que carecen de esto. Por ejemplo, sol. Sol no tiene lexema porque es una palabra simple. O sol es una palabra primitiva, de alguna manera un sustantivo primitivo que va a funcionar o cuando tú le añadas nuevos morfemas, morfema sufijo, morfema prefijo a esta palabra, va a permanecer intacta cuando tú la pases para formar nuevas palabras. Por ejemplo, soleado, solazo, asoleado. Ahí tienes que la palabra sol no ha perdido ninguna de sus letras al pasar a formar parte de una palabra nueva, ¿no? Por eso sol no tiene lexema, es una palabra íntegra, en otras palabras, un sustantivo primitivo. Sigamos. Amor. La palabra amor también es un sustantivo primitivo que al momento de pasar a formar parte de otras palabras no va a perder ninguna letra. Por eso no tienen lexemas estas palabras. Por ejemplo, amoroso, amorío, enamorar. Fíjense en esas tres palabras, la palabra amor no ha modificado. El sustantivo amor ha permanecido intacto. No se ha eliminado o no ha perdido ninguna de sus letras. Por lo tanto, la palabra amor no tiene lexema, ¿sí? Lo que tiene es un sustantivo pleno, un sustantivo primitivo, en otras palabras, ¿ya? Entonces, estos sustantivos primitivos o los sustantivos plenos no tienen lexema, no tienen raíz, como en el caso de gato y amigo arriba, por ejemplo, gato no es gat el lexema porque puede a partir de ahí modificarse y va a perder la O cuando yo pase, por ejemplo, a femenino gatas o cuando yo pase a gatuno, va a perder una parte de su estructura. Por eso es lexema. En cambio, abajo los sustantivos no pierden una porción o una letra de su estructura. Te pongo otro ejemplo, pared. Por ejemplo, esta palabra, este sustantivo, no tiene lexema porque no pierde ninguna de sus letras o ninguna parte de su estructura cuando tú la pasas a una palabra que deriva de este sustantivo. Por ejemplo, paredes, paredón. Ahí se dan cuenta ustedes que no ha perdido ninguna letra al pasar a formar parte de otra palabra. Entonces, cuando no pierden ninguna letra, cuando pasan a formar a otra palabra, se llaman sustantivos que no tienen lexemas, sustantivos carentes de lexemas, ¿ya? Ahí están los ejemplos clarísimos para esto. Género del sustantivo. Los sustantivos se clasifican de acuerdo a su género en masculino y femenino. Así de sencillo. En español no hay más por el momento. Ahora les voy a presentar las otras posibilidades, pero siempre van a ser género masculino y femenino, los más conocidos y los más resaltados, ¿ya? Se considera que la terminación O es característica de los sustantivos de género masculino, el O para masculino, y la terminación A para los sustantivos de género femenino. Por ejemplo, tenemos en masculino niño y en femenino niña. Para masculino alumno y para femenino alumna. Entonces, cada vez que encontramos una palabra en O,
pertenece a género masculino, y cada vez que encontramos un sustantivo terminado en A, pertenece al género femenino. Eso es lo que usualmente aprendemos en colegio y eso es lo que usualmente aplicamos en nuestra vida diaria. ¿Listo? Aquí tenemos otro ejemplo. Compañero para masculino terminado en O y compañera para femenino terminado en A. ¿Ok? Esto lo manejamos, esto sí lo conocemos. Entonces, los sustantivos, ya sabemos hasta acá que van a tener dos terminaciones en género. Género masculino O y género femenino A. ¿Listo? Pero, sin embargo, el género gramatical masculino y femenino de los nombres o sustantivos es arbitraria, ¿ok? Porque no solo presentan esas terminaciones en A para femenino y O para masculino, sino que también hay otras terminaciones. Cuando te digo arbitraria, te estoy diciendo que no siempre va a ser O para masculino y A para femenino. Van a haber ocasiones o situaciones en las que algunos sustantivos u otros sustantivos van a presentar otras terminaciones, pero no importa la terminación que presenten, siempre en el género van a existir femenino y masculino. Eso no lo duden jamás. Femenino y masculino son las dos clasificaciones de género que se hacen en español, a pesar de que puedan tener otras terminaciones. Por ejemplo, arroz no termina ni en A ni en O, termina en Z, pero sé que es masculino porque puedo decir el arroz, ¿sí? Ahí sé que es masculino porque le añado el artículo el. Taxi no termina ni en A ni en O, por lo tanto no sé si es femenino o masculino. Para saberlo debo recurrir al artículo. Entonces diré el taxi, por lo tanto sé que taxi es masculino, ¿sí? Maní no termina ni en A ni en O, pero puedo recurrir al artículo y decir el maní, entonces sé que es masculino. Lo mismo pasa con ciudad. Ciudad termina en D. Digo la ciudad, por lo tanto ciudad es de género femenino. ¿Se dan cuenta? Por eso decía que la terminación O para masculino y la terminación A para femenino es arbitraria porque no siempre los sustantivos van a terminar en A o en O. ¿Listo? Aquí estamos viendo que pueden terminar en otro tipo de o de vocal o de consonante, y para saber si es femenino o masculino debo recurrir al artículo. El mes. Mes es con S y por lo tanto no termina ni en A ni en O. Entonces, para saber si es femenino o masculino debo recurrir al artículo, en este caso el mes, y es masculino. Sigamos. Para estudiar más a profundidad el género en los sustantivos, vamos a trabajar los siguientes grupos. De género masculino y femenino, por un lado. Por otro lado, de género común. Por otro lado, de género epiceno. Y finalmente, los de género ambiguo. Esos 4 géneros existen en español, así que veremos uno por uno. Número 1, de género masculino y femenino. Hay un grupo de sustantivos en los que la presencia del género está marcado por el morfema O para masculino y el morfema A para femenino. Por ejemplo, niño, niña, perro, perra, primo, prima. Ese lo conocemos. Esta marca la conocemos de memoria, no hay ningún problema acá, no hay ninguna dificultad. Sabemos que la terminación O marca masculino y la terminación A marca femenino, así de sencillo. ¿Ya? Pero también existen aquellos que presentan diferentes terminaciones y solo se reconocen con su género cuando ponemos el artículo por delante, el o la. Por ejemplo, sustantivos terminados en consonante, sustantivos terminados en vocales átonas y sustantivos terminados en vocales tónicas. Ahora les indico cada una de estas cuáles son. Sustantivos terminados en consonante. Por ejemplo, tenemos para masculino, debo usar el artículo el para saber si la palabra es masculina. Por ejemplo, club, ataúd, reloj, árbol, álbum no terminan en vocal O. Para saber si es masculino o femenino, debo aplicar el artículo. En este caso, el club, el ataúd, el reloj, el árbol, el álbum. Entonces sé que estas palabras son de género masculino. Para género perdón, ahí tienen corazón, amor, país, clímax, arroz, que terminan en consonantes también. Para saber a qué género pertenecen, debo aplicar el artículo. El corazón, el amor, el país,
el clímax, el arroz. Si se dan cuenta ahí, tenemos más palabras de género masculino que no terminan en O, sino en otras consonantes, pero debo recurrir al artículo para identificar si son de género masculino o de género femenino. En femenino, por ejemplo, tengo ciudad, cárcel, razón, flor, bilis, paz, y debo recurrir al artículo para saber si estas palabras son femenino o masculino. La ciudad, la cárcel, la razón, la flor, la bilis, la paz. Aquí tenemos entonces un ejemplo claro de que se debe recurrir al artículo cuando no sabemos a qué género pertenecen esas palabras y no terminan ni en A ni en O, sino en otro tipo de consonantes. ¿Listo? Inciso B. Los sustantivos terminados en vocales átonas. Vocales átonas, ya quiere decir son las vocales A, E, I, O, U que no llevan tilde. No se olviden de eso. A, E, I, O, U que no llevan tilde. Por ejemplo, drama termina en A, mensaje termina en E, taxi termina en I, alojamiento termina en O, ¿no? Espíritu termina en U. Fíjense que al final ninguna de esas vocales lleva tilde, por eso son átonas. Ahora, drama, si termina en A, género femenino. No. ¿Por qué? Porque debo recurrir al artículo. El drama, el mensaje, el taxi, el alojamiento, el espíritu. Entonces, si yo recurro al artículo, ya sé que estas palabras, a pesar de que terminen en A, es de género masculino. ¿Ya? Porque el artículo marca también el género, ayuda a distinguir el género en los sustantivos. ¿Ok? Mientras que en el género femenino tengo cena, costumbre, Pepsi, mano, tribu. Aquí otra vez son palabras que acaban en vocal átona, es decir, vocales que no llevan tilde. Y fíjense que mano termina en O. Y cualquiera diría, si termina en O, pertenece a género masculino. No, porque se dice la mano. A pesar de que termine en O, es de género femenino. ¿Ya? La cena, la costumbre, la Pepsi, la mano, la tribu. Por eso son estas palabras, estos sustantivos de género femenino. Entonces, en estos casos se recurre siempre al artículo para estar seguro o segura de que, a qué género pertenece cada sustantivo. ¿Ya? Inciso, sustantivos terminados en vocales tónicas. Aquí ya las vocales son A, E, I, O, U, pero que acaban o tienen tilde. ¿Ya? Por ejemplo, maná, cuñapé, maní, somó, bambú. Entonces, aquí pueden ustedes encontrarse sustantivos terminados en vocales con tilde. Y ahora, ¿cómo sé a qué género pertenecen? Debo irme al artículo. El maná, el cuñapé, el maní, el somó, el bambú. Entonces sé que estas palabras son de género masculino. Mientras que en el género femenino no hay muchas palabras, solamente las terminadas en A con tilde, ¿ya? La mamá, listo. No puedo decir el mamá, ¿no? Entonces, ahí en estos casos, recurro otra vez al artículo el o la para saber si pertenece al género femenino o masculino. Así de sencillito, ¿ya? Nota importante, por favor. El género masculino y femenino no debe confundirse con sexo, ¿ya? No es lo mismo. El género es un rasgo netamente gramatical. Por ejemplo, la pared, el muro. Aquí tengo la pared en femenino, el muro en masculino. Ambas palabras, ambos sustantivos se refieren al mismo objeto, pero con géneros gramaticales distintos. No quiere decir que la pared sea hembra y el muro sea macho. No estamos hablando aquí de diferenciación en sexo, ¿ya? Estamos hablando de género y el género en el lenguaje es netamente gramatical, ¿listo? Gramatical quiere decir que puede ser femenino o masculino dependiendo la terminación que tenga el sustantivo, ¿ya? O del artículo que acompaña al sustantivo. ¿Ya? Cuidado con confundir, no es lo mismo. Cuando hablamos de sexo, estamos hablando de diferencia referida en personas, ¿ya? Varón, mujer, y cuando hablamos de sexo también estamos hablando hembra, macho, ¿ya? O diferencia netamente sexual en ese sentido, ¿ya?
pero cuando hablamos de género, estamos hablando netamente en el ámbito del lenguaje, al aspecto gramatical que tienen las palabras, solo a eso. ¿Listo? Muy bien, sigamos. Número 2, vamos a ver los sustantivos de género común. Otra vez, siempre vamos a recurrir al artículo el o la. Se denominan así porque pueden ser de tipo masculino o de tipo femenino, dependiendo del contexto al que se refiera. Aquí otra vez volvemos al contexto. Esto quiere decir que va a depender de a quién nos dirijamos y en qué situación nos encontremos para usar el femenino o el masculino. Por ejemplo, la terminación A. Artista, espía, policía, colega. Dependiendo si me estoy refiriendo a un hombre o a una mujer. Diré el artista, la artista. Entonces esta palabra va a ser masculino, de género masculino cuando me refiero a un hombre o a un varón, y va a ser de género femenino cuando me refiero a una mujer. Por eso digo que va a depender del contexto, va a depender de a qué persona me estoy refiriendo. Entonces diré el artista, la artista. El espía, la espía. El policía, la policía. El colega, la colega. ¿Se dan cuenta? Depende del contexto, va a depender de a quién te estás refiriendo cuando estás hablando para usar el género, si es femenino o masculino. Pasa lo mismo con la terminación E. El agente, la agente. El estudiante, la estudiante. El presidente, la presidente. ¿Listo? Entonces aquí tenemos ejemplos claros de que el género común quiere decir que admite los dos géneros dependiendo del contexto, dependiendo de a quién me refiero. Si estoy hablando de un varón o de una mujer, me estoy refiriendo a un hombre o a una mujer, para yo usar el género acá. La palabra no tiene un género marcado único, sino que va a admitirte los dos géneros, pero va a depender el contexto en el que tú te estés comunicando para usar este género. ¿Ya? Terminación O. El jurado, la jurado. El modelo, la modelo. El piloto, la piloto. Otra vez, depende del contexto. Terminación en N. El barman, la barman. El guardalmacén, la guardalmacén. ¿No? Depende del contexto. Terminación en R. El canciller, la canciller. El escolar, la escolar. El líder, la líder. ¿Ya? No existe la lidera ni la lideresa, ¿ya? Cuidado, no, todavía no han sido aceptados esos términos por la Real Academia de Lengua Española, aunque algunos ya he escuchado que usan lideresa, que no está aceptado porque este es un sustantivo de género común. Va a depender del contexto para saber si dices la líder o el líder, dependiendo de a quién te refieres, si es hombre o mujer, ¿ya? Tampoco existe la pilota ni la jurada electoral, no. Son sustantivos de género común, ¿listo? O no creo que alguien diga la estudianta, ¿no? No existe la estudianta en este sentido. Y bueno, ya hemos escuchado en los medios de comunicación la palabra presidenta. Yo creo que en algún momento de nuestra vida la Real Academia va a terminar aceptando el término presidenta, pero por el momento no está aceptado. Entonces debo nomás sujetarme a las normas del género común, el presidente, la presidente, ¿ya? Tampoco alguien ha dicho el artista, el colego, ¿no? No creo, yo no he escuchado todavía, pero puede ser que en algún momento sus vidas lleguen a escuchar, como ahora con esto de la tecnología o las redes sociales del Facebook, del WhatsApp y de todo aquello, ya la gente escribe como le da la gana y pronuncia como quiere. Nada raro, ¿no? Nada raro que de aquí a poquito estemos escuchando cosas distorsionadas, pero mientras la Real Academia no lance las nuevas normas, nosotros tenemos que seguir nomás con aplicando estas normas que indica el género común, ¿ya? Sigamos. Otras terminaciones, por ejemplo, el capataz, la capataz. El comensal, la comensal. El concejal, la concejal. Otra vez, aquí he escuchado en los medios de comunicación y bueno, en algunas personas que dicen la concejala. No, no existe la concejala. Es la concejal, cuando me refiero a una mujer, ¿no? El cónsul, la cónsul. No existe la cónsula, ¿no? El general, la general, no la generala, por si acaso. El juez, la juez, no la jueza, como solemos hablar muchas veces. El oficial, la oficial. El referee, la referee, ¿no? Entonces, fíjense,
Aquí aplicamos simplemente el género común. Este sí puede ser un género nuevo para ustedes. Generalmente muy pocas veces se lo logra ver en el colegio, pero ya saben, el género común entonces te va a aceptar a ambos géneros, femenino y masculino, pero va a depender del contexto o la situación o de la persona a la que te estés refiriendo, si es hombre o mujer, para usar y saber el género de la palabra en sí. ¿Listo? También se aplica el género común a los apellidos personales. Por ejemplo, Juana López Vargas o Ana López o Ana Vargas. No importa si es varón o mujer, tu apellido, por ejemplo, si tú tienes una hermana y tú eres varón, digamos que te llamas Juan, tú eres Juan López. Y tu hermana también va a ser Ana López. Entonces el apellido no va a variar, ¿sí? Si eres varón o si eres mujer, aquí López va a permanecer. Lo único que va a marcarle el género al apellido para hacer si el apellido es de género masculino o de género femenino es tu nombre, si es nombre de varón o nombre de mujer. Entonces los apellidos también se consideran de género común, son sustantivos de género común que van a depender de la persona, del nombre de la persona en realidad, para saber si es de género masculino o de género femenino. ¿Listo? Bien, interesante. Este es uno de mis temas favoritos dentro del colegio cuando los llevo con mis estudiantes y bueno, a ellos les encanta, ¿no? Porque descubren aquí que ellos hablaban mal, ¿no? Que ellos pronunciaban ciertas palabras o usaban palabras de manera incorrecta. Entonces, aquí es donde ellos se apasionan en esta parte. Ay, profesor, hablábamos tan feo, ¿no? Y no es que hablemos feo, sino que a veces por no conocer las reglas y las normas es que cometemos los errores de pronunciar ciertas palabras de manera incorrecta, ¿ya? Bien, estos son de género común, ¿ya? Veamos ahora los de género epiceno. Los de género epiceno, ¿ya? A este grupo van a entrar todos los sustantivos con los que vamos a hablar de que tienen un género gramatical único. Es decir, o pueden aparecer en femenino o pueden aparecer en masculino, nunca en sus dos formas. ¿Listo? Y si aparece en masculino, automáticamente ya está expresando el femenino. Y si aparece en femenino, automáticamente expresa el masculino, porque expresa los dos géneros. Es decir, con un solo sustantivo, no importa en qué género aparezca, puede referirse tanto a machos como a hembras o a mujeres como a varones. Por ejemplo, terminación A, ballena, hormiga, víctima. Por ejemplo, aquí estos son de género femenino. La ballena, la hormiga, la víctima. No existe el balleno, el hormigo, ni el víctimo, ¿no? Por lo menos yo no he escuchado todavía, pero cuando tú dices la ballena, entonces no importa si ves una ballena macho, igual vas a decirle ballena, ¿sí? O alguien ha hecho la diferencia entre una hormiga macho y una hormiga hembra al momento de decir la hormiga. No creo, ¿no? Excepto los científicos, ¿no? Los que manejan o los que trabajan haciendo investigaciones con animales y estas cosas, ellos sí saben diferenciar inmediatamente, pero nosotros, las personas comunes y normales, no, ¿no? Directamente decimos, mira una hormiga, sin importar si la hormiga es macho o es hembra, simplemente le decimos hormiga, ¿sí? Estos son los de género epiceno, que al decir hormiga, estamos haciendo referencia a macho y a hembra al mismo tiempo. Hormiga, ballena, víctima, ¿no? Entonces, a eso nos referimos con género epiceno. Tenemos la terminación E, el elefante, la serpiente. Nadie dice la elefanta ni la serpienta, ¿no? Estas palabras son de género masculino porque elefante es masculino y serpiente de género femenino. El elefante, la serpiente. ¿Listo? Entonces aquí podemos ver de que al decir la serpiente estamos hablando inmediatamente de ambos géneros. Y al decir el elefante estamos haciendo referencia a ambos géneros indistintamente. Terminación O, cocodrilo, hipopótamo. Aparecen en género masculino el cocodrilo y el hipopótamo, pero indistintamente estamos haciendo referencia también al género femenino. A menos que digamos la cocodrila, la hipopótama, y eso no existe, ¿ya? Con decir cocodrilo estamos haciendo referencia a los dos géneros. Estos son epicenos. Terminación E, chimpancé, lo mismo. El chimpancé, ¿no? Directamente decimos así y sin percatarnos de que puede ser chimpancé hembra o chimpancé macho, ¿no? Hace referencia a ambos. Terminación U, pacú, lo mismo, el pacú.
Terminación Z, el avestruz, la perdiz, ¿no? Otra vez, masculino avestruz, perdiz femenino, pero cuando los apuntamos o pronunciamos al identificar este tipo de animales, no decimos la avestruza ni el perdizo, ¿no? Entonces, ya automáticamente dentro de la estructura misma ya aparece el otro género, ¿no? Opuesto al que está. En este caso, el avestruz. Al decir el avestruz, puedo estar refiriéndome a masculino y femenino al mismo tiempo. ¿Listo? Terminación N. El halcón, el tiburón, ¿no? Nadie yo creo que ha visto un halcón y ha dicho, mira una halcona, ¿no? Nadie, por lo menos yo no. O una tiburona, ¿no? No. Entonces, cuando nos referimos especialmente a animales, estamos hablando de género epiceno, porque dentro de la misma palabra o dentro del mismo género van a aparecer estos sustantivos haciendo referencia a masculino y femenino al mismo tiempo, ¿ya? 4. Género ambiguo. Hacen referencia a un grupo de nombres de cosas no animadas que carecen de género gramatical definido. Es decir, siempre van a hacer referencia a cosas inanimadas, que no tienen vida por sí solas, ¿ya? Y que no van a tener un género gramatical definido, es decir, que se pueden decir tanto en género femenino y en género masculino, igual va a significar lo mismo. Por ejemplo, se puede decir el mar y se puede decir la mar. Estamos hablando de lo mismo, el significado no va a variar si yo digo el mar o la mar. Puedo decir el aneurisma o la aneurisma y no va a variar, ¿ya? Puedo decir el armazón o la armazón y el significado va a ser el mismo. Puedo decir el dote o la dote, el azúcar o la azúcar, el esperma o la esperma. Estas palabras, estos sustantivos, te aceptan ambos géneros de manera indistinta y no alteran el significado del sustantivo, ¿ya? Es decir, pueden usarse tanto en masculino como en femenino. Lo mismo pasa con el lente, la lente, el radio, la radio, el reuma, la reuma, ¿no? Entonces, estas palabras sí se pueden usar con cualquiera de los artículos, pueden ser de tipo femenino o de tipo masculino, dependiendo del artículo que usemos, y no va a alterar su significado, ¿ya? Pero no así la palabra calor. Por ejemplo, por favor no cometan ese error. El calor y la calor no existe, simplemente es el calor, ya pertenece al género masculino. ¿Ok? Cometemos ese errorcito. Bueno, porque estamos acostumbrados a escucharlo en nuestro ambiente, la calor, la calor, la calor, entonces creemos de que va a pertenecer al género ambiguo y no. La palabra calor se clasifica nomás como género masculino por el momento. Recuerden que las normas y las normas gramaticales a veces cambian, van cambiando todo el tiempo y nada raro que de aquí a poco ya pertenezca al género ambiguo esta palabra. Sin embargo, por el momento no. ¿Listo? Esto es de género ambiguo, que te va a aceptar los dos artículos dependiendo de cómo quieras usarlo tú, ¿ya? ¿Se acuerdan de el sartén, la sartén? También es una palabra que todavía no está definida si pertenece a género ambiguo, pero de aquí a poco yo creo que sí la van a poner aquí en género ambiguo, ¿ya? Muy bien, ahí están, estos son los ejemplos de género ambiguo. Hay otro número de sustantivos que son considerados de género común, ¿ya? Porque poseen ambos géneros, pero en los cuales la diferencia de género implica también una diferencia de significado, ¿ya? Por ejemplo, el capital, la capital, ¿no? De alguna manera, aquí nos vamos a encontrar que son de género común. ¿Por qué? Porque en el género común muchas veces, recuerden, puedo usar el capital o la capital usando cualquiera de los dos artículos, pero si yo digo el capital, estoy haciendo referencia a un monto económico que me sirve para emprender algo, ¿no? Y si yo digo la capital, estoy haciendo referencia a a la ciudad relevante de un país, ¿no? Entonces, cambia el significado. El cólera, la cólera, ¿no? Cambia de significado, ¿ya? El cólera referido a una enfermedad y la cólera referido a ira. Entonces, el artículo va a ser que cambie de significado la palabra. El cometa, la cometa, ¿no? Igual va a cambiar de significado la palabra si yo uso masculino y en femenino o en femenino. El cura, la cura, ¿no? El cura referido a sacerdote y la cura referido a un antídoto o algo para remediar algo, ¿no? Entonces, fíjense acá que cambia el significado. El frente, la frente, ¿no? Cambia el significado si yo uso el artículo, femenino o masculino. El orden, la orden, ¿no?
Cambia el significado si yo uso artículo femenino o uso artículo masculino. Bien. Aquí vamos a quedar. Aquí en este punto, ya, en el género, en el sustantivo de género común, ahí vamos a quedar. Bien. Nos vemos el día de mañana. Les voy a subir la tarea del tema de hoy a la plataforma. En la unidad número 4, por favor, ya pueden ingresar. Va a estar también lo que se refiere al tema, este video, ya, el foro y la tareita. ¿Listo? Cuídense mucho. Los veo mañana y que tengan una tarde productiva. Dicen una Dicen, cosita. gracias. Sí, Igualmente. escucho. El agua, ¿a cuál pertenece? El agua es de género masculino. ¿Por qué? Porque no puede usted decir la agua, porque hay una cacofonía en la A de la y agua de... Agua empieza por A y la termina en A. La agua hay un choque de vocales, eso se llama cacofonía. Entonces, automáticamente el término agua pertenece al género masculino.